si yo tengo hoy pensamientos negativos, como que ¿para qué me voy a levantar? O sea, ¿para qué quiero yo estar en este mundo? ¿Para qué quiero vivir? O sea, qué pereza, la gente, si todo el tiempo mis pensamientos son netamente negativos, yo estoy haciendo que se me nuble las capacidades de pensar de una manera correcta, buscarle una solución a una situación. Simplemente estoy escarbando en la Ok. misma situación, el mismo problema, haciendo que el problema se agrave más. Y ese pensamiento, quiera o no quiera, me va a arrojar a una emoción. Y acá es donde parte de las emociones son clasificadas como negativas o positivas, y las emociones no son negativas ni son positivas. Las emociones son emociones, Emoción. y cada una de ellas son amigas o enemigas, porque también la alegría puede ser una enemiga, ¿vale? Como Ok. el miedo también puede ser mi amigo. Lo negativo también es bueno, porque es que Claro. lo negativo nos lleva a nosotros a entender que debemos buscar un cambio. Todo pensamiento negativo me dice a mí de buscar un cambio, hay que hacer un cambio, no está bien, busquémosle solución, ¿sí? Lo positivo o los pensamientos positivos me llevan a mí a mantenerlo, chévere, esto está funcionando, mantengámoslo, ¿sí? Esto no lo quitemos porque esto nos está funcionando de cierta manera, nos va llevando a nosotros a perfilarnos en la vida e ir construyendo cada uno de los propósitos con los que nosotros nos vamos rodeando. Lo que pasa es que entre mis procesos yo le doy mucha fuerza a la inteligencia emocional, con mensajes encapsulados, voy hablando frente a todas las 10 habilidades para la vida para que eso haga que nosotros los seres humanos tengamos la capacidad de poder construirnos y entender y también aceptar cuando no estamos haciendo las cosas bien o perdonarnos. Hola, ¿qué tal amigos del Triángulo Podcast? Hoy estoy muy feliz y muy emocionado de estar con la doctora Lina Paola Marín Franco. ¿Cómo has Muchísimas gracias. estado, Doc? Excelente, mi Mateo, excelente. Muy contenta también acá de tenerlos el día de hoy. Yo estoy muy feliz y Mm, con muchas ganas de aprender muchísimas cosas. va. Doc, quisiera que empezáramos pues contándole un poquito a la gente que nos ve acerca de tu historia, quién eres, cómo Lina Paola empezó en este tema de la psicología. Vale, bueno, cordial saludo nuevamente. Soy Lina Marín, soy psicoterapeuta clínica. Lina Marín inicia hace ya 5 años, Sí. como tal, ya como psicóloga. Hace 5 años inicio buscando impactar, primero que todo en mi pueblo, soy de Marsella, Risaralda, Ok. y allí inicio en la búsqueda de incorporarme, pero por medio de contratación. Al ver que no era como mucho el campo o muchas las oportunidades allí en ese espacio, me vengo nuevamente para Pereira, que en Pereira es donde siempre he vivido. Y acá en Pereira inicio un proyecto con una compañera, una colega con la que estudié también parte de mi universidad, Sí. y allí iniciamos las dos dándole vida a un consultorio. En ese consultorio empezamos como psicólogas, y allí poco a poco, en el voz a voz, me iba dando a conocer en esta hermosa ciudad. Pero hace aproximadamente 3 años hacia acá, inicio con la especialización en clínica. Esa especialización en clínica la llevo con el fin o la construyo con el fin de interiorizar más que todo en el tema de la infancia y la adolescencia en Colombia, que ese es uno de los grandes motivos por el cual yo escogí ser psicóloga, y es entender el comportamiento de nosotros los seres humanos y darle como una fuerza a cada una de las personas que llegan a interiorizar o entender el por qué cada una de sus conductas o comportamientos venían tan Ujú. arraigados desde una infancia. Desde mi desconocimiento, que era mucho en ese momento, actualmente también porque es un deseo siempre por adquirir más información y Entre entender. uno más sabe, más se da cuenta que Sí, menos conoce no, muchas no, no, cosas. o sea, El conocimiento es el campo de infinito, la psicología es es inmenso, gigante, y yo solamente me estoy dedicando a un pequeño campo de ello claro. y profundizándolo bastante. Ahí inicia como psicoterapeuta clínica, Súper. y hace aproximadamente menos de un añito le doy vida a un proyecto donde en ese proyecto empezamos un grupo de 12 entre empresarios, estudiantes de la misma ciudad, dándole origen a Mentes Empáticas. Mentes Empáticas es un proyecto social, pero Ok. lo llevo nuevamente a mi pueblo, y en mi pueblo está ubicado, hay una ubicación, hay un grupo de abuelitos ubicados allí, donde esos abuelitos tienen pues todas sus necesidades básicas como alimentación y techo, pero solamente obtienen eso de la población o del apoyo que reciben del gobierno. Cuando nosotros nos visitamos nos damos cuenta que necesitamos apoyo psicológico, en fin, entonces ahí empieza nuestra segunda meta, Sí. que es hacer que este proyecto vaya cogiendo fuerza y fuerza hasta que se convierta en una fundación, que es nuestro propósito. Ok.
Mentes empáticas, actualmente de los 12, 7 somos los que ya estamos ahí como más de base y le estamos dando vida para trasladarlo también acá a Pereira, donde empezamos con un preproyecto que es buscar todos estos niños de hijos de vendedores ambulantes, donde observamos que esta población durante un espacio del día están estudiando, pero el resto del día se la pasan sentados al lado de la chacita de los papás. Muchas veces los papás son personas que no saben ni leer ni escribir, entonces el tema de las tareas, el tema de qué más hacen estos niños, pues es como ese espacio, eh, pues diciéndolo como mal, de mala manera, es un espacio que no se está aprovechando realmente con esta infancia y adolescencia, que es la que siempre trato como de arrastrar, de mantener, o sea, me hace como anclarme y amar más mi profesión. Ese proyecto apenas está iniciando, hemos hecho el recorrido Ok, donde nos hemos dado a conocer como mentes empáticas y a la misma vez llevamos a los niños, a los papás a que nos vayan conociendo con calma. Eso es un proyecto que va a ir sobre la marcha. ok, Hace aproximadamente un mes me independizo netamente de mi compañera o mis compañeros con los que inicié hace 3 años y le doy vida a un nuevo espacio que se llama Psicosalud, Centro de Psicólogos, que es acá en este espacio donde donde nos estamos ahora. encontramos el día de hoy. Este hermoso espacio es con el fin de no solamente de seguir y construir como desde la parte profesional y personal, sino a la misma vez aliarnos con diferentes profesionales con los que he tenido la oportunidad de irme conociendo a lo largo de la trayectoria. Ok, Y es acá donde empiezo a fusionar tanto la parte profesional como psicoterapeuta Lina Marín, como mentes empáticas, manos generosas ujú. y psicosalud que hace alianzas con todo Con todo, es un es engranaje un engranaje, súper. teniendo presente que una de las intenciones de independizarme es precisamente que es de mentes empáticas, lo que hacemos es, o lo que buscamos es impactar desde la psicoeducación. Entonces, cuando vamos y nos desplazamos a diferentes grupos o hacer algún ejercicio social, siempre hablo porque somos 3 psicólogos que hacemos, que Parte, parte de ese proyecto, vamos y observamos como en toda esa población hacemos una pequeña evaluación y en esa evaluación logramos sacar 2 o 3 personas que podamos hacerle un apoyo psicoeducativo, psicológico durante un trayecto largo. Entonces ok. esa es como nuestra función principal dentro de ese proyecto. Fantástico, Doc. Doc, yo veo ahorita como cada vez más interés en el tema de la salud mental. ¿Tú crees que a qué se debe ese interés? Esa dinámica de la salud mental o el valor que le hemos dado a la salud mental ha ido creciendo y yo creo que cada vez va a ir cogiendo más fuerza, es Sí, total. precisamente porque uno de los factores principales que nos ha apoyado muchísimo, nos ha funcionado, nos sirve a nosotros como los psicólogos, es ese desboronamiento de las fronteras, porque ya tenemos Total, más contacto con gente del exterior, así es. con otras culturas, con otras maneras de pensar, ¿sí? Y eso nos ha ayudado a nosotros como a psicoeducarnos a través de las redes, que permitimos, que no permitimos, el valor de por qué tenemos que ir al psicólogo, toda esa dinámica que se ha ido dando Creando, y se sí. ha ido construyendo ha hecho que nosotros nos visualicemos más como psicólogos y a la misma vez dentro de la generación, lo que le llaman la generación cristal o la generación actual, es una generación que Totalmente. entra cogiendo una fuerza inmensa en el campo de la salud porque ellos precisamente lo que hacen es darle valor o validar de una manera correcta las emociones, las conductas, los pensamientos de nosotros los seres humanos cuando nos encontramos con hijos. Yo que soy mamá de Sí, un adolescente de 16 años, cómo me cuesta saber que como ser humano, cómo me cuesta cuando yo he sido criada a través de unas conductas muy limitantes, donde se dijo, esto se dijo en mi casa y lo dijo mi papá y mi mamá y punto. Y vengo y me encuentro ahorita con un joven que a los 16 años me dice, escúchame, hey, pero me hace el favor y me respeta mi opinión, hey, ven, cómo a nosotros sí. nos cuesta, Es un, y claro, no, un cambio de paradigma es un también. cambio, pero es un cambio positivo, mi Mateo, Claro, que es ahí donde yo no entiendo por qué le ponen el nombre de generación cristal, porque es una generación que viene buscando los cambios en los que nosotros hemos sido víctimas de víctimas. es cierto. Y yo creo que las otras generaciones tienen esa dificultad
para decir no? ¿Por qué existe ese miedo al no, Doc? Es algo que yo me pregunto. Nuestra cultura colombiana es una cultura un tanto pesada, egocéntrica, donde a Ujú. nosotros nos han enseñado Machista también, machista, donde así nosotros es. nos han enseñado a llevar unos patrones de conducta repetitivos en generación. Entonces, hay muchos pensamientos y muchas palabras que también copian o afirman como de toda esta serie Así es. de conductas entre un grupo familiar, porque lo dijo papá, o es que yo soy igualita a mi papá, o es que yo soy Marín como la familia de mi papá. Y entonces eso nos lleva a nosotros a creer que debemos de llevar unos comportamientos por lo largo de nuestra vida, o que yo debo seguir los mismos comportamientos de mi familia. Y es ahí donde a nosotros nos da tanto miedo decir no, porque es confrontar precisamente un grupo familiar o una sociedad que está acostumbrada precisamente a vivir frente a los límites, ¿vale? Ujú. Y los límites, pero límites negativos, no límites positivos. Y cuando hablamos de límites, nosotros como cultura siempre pensamos de manera negativa, o sea, los satanizamos. Pensamos Sí, que es, tú no pases de acá porque yo no te lo permito. y yo O no puedo cambiarlo, porque es que eso es lo otro. Uno a veces cree que como nos crearon o como así nos vamos a quedar siempre, y la diferencia es que epa, tenemos la oportunidad, eso nos lo enseña la psicología y la la terapia. psicología, ¿no? Y el tema de que yo soy así, punto. O sea, son muchos Exacto, comportamientos y muchos pensamientos que hacen que ese tema del decir no se convierta en algo negativo, cuando es todo lo contrario, es algo muy positivo que nos lleva a nosotros a hacernos valer como seres humanos, a valer nuestros pensamientos, a valer nuestra emoción. Acá es donde coge fuerza precisamente la inteligencia emocional, totalmente. porque es cuando yo tengo la capacidad de tener el control frente a una persona que me está colocando un límite y no me deja negociar, o yo le quiero colocar un Sí. límite y esa persona no me escucha. ¿Ves? Entonces acá entra el engranaje y entra fuertemente la inteligencia emocional a jugar un papel importante. Ahorita hablábamos un poquito de esa triada emocional, pero me gustaría de pronto que la desglosáramos un poquito, porque es un tema muy interesante, emocional, No solo lo interesante, sino lo bonita lo bonito que es. y el valor tan grande que tiene dentro de las habilidades que deberíamos de construir o nos Sí, deberían de enseñar para tener esas capacidades de socializar de una manera más correcta y no buscar simplemente encajar, es que ese ¿vale? es el problema. Y Es yo creo que las redes sociales pues cumplen un papel ahí de tratar de hacernos a todos de cierta manera iguales, ¿no? Todas las personas quieren ver ese modelo que ven en las redes sociales, tanto femenino como masculino, de yo quiero ser como esta persona, o quiero ser como él, o quiero... Ese es un problema. las redes tienen lo suyo. Las redes Tiene tienen sus una... ventajas Sí, y sí, sus sí. desventajas. Tiene más ventajas que desventajas. Lo que Sí, pasa es que yo siempre he pensado que todo en la vida es un espejo, ¿vale? ajá, Al sentarme acá al frente tuyo, mi Mateo, para mí tú eres un espejo de sí, perseverancia, un espejo de construcción, un espejo de visibilizar, de un espejo de respeto, un espejo de amistad. Eres un espejo, pero ¿cómo yo cojo ese espejo para mí de manera constructiva? ¿O cómo cojo yo ese espejo para mí de manera destructiva? Ay, ven, Mateo tiene la capacidad de hablar fluidamente y a mí me cuesta, yo por qué, o sea, cómo yo cojo eso de manera negativa y en vez de buscarlo construir, me destruyo frente a ello. Y eso ha hecho también precisamente cuando nosotros nos enfrentamos a una pantalla frente a las redes sí. sociales y vemos a una persona que viaja, vemos a una persona que tiene un carro, tenía un carro hace 2 años, no sé qué, y después de 2 años tuvo el mejor carro. O sea, cómo yo cojo todo eso y en vez de buscar, si yo quisiera tenerlo, o para mí es importante también tenerlo, como yo busco de manera constructiva también trabajar Esa, para llegar allá. esa óptica, pero ¿cómo hace uno, Doc? ¿Cuál sería un paso, un consejo importante para cambiar esa óptica de muchas veces la envidia o de querer, tengo que ser así o quiero ser así? Porque es que yo creo que también el éxito, por ejemplo, es un tema que está, yo digo que mal proyectado en el presente en muchos Sí. sentidos, porque la gente cree, o mucha gente cree, que uno no puede generalizar, pero que el éxito es tener plata y el éxito personal y es un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas y es tener presente a mi Mateo que la psicología busca entender precisamente el comportamiento de cada uno de nosotros los seres humanos. Ok, No es lo mismo, o sea, ahí es donde yo no puedo compararme absolutamente con todo el mundo porque precisamente entra lo que es la rueda de privilegios. Y la rueda de privilegios es, primero que todo, en la parte social, con total, quién me rodeo, ¿sí? total, En la parte económica que estoy haciendo yo para construir o para avanzar significativamente en mi vida, así o es. en qué contexto estoy yo, porque a lo mejor vengo de una familia que tiene dificultades económicas, en el que yo tengo que trabajar para apoyar, o sea, ese ruido de privilegios mío no es igual a tuyo o Así al de es. cada las personas que nos rodean, ¿vale?
Entonces ahí es donde mi cabeza tiene la capacidad de aterrizar y mirar con más atención plena y consciente qué es lo que yo tengo a mi favor y qué es lo que no tengo a mi favor. O sea, qué está bajo mi control y qué no está bajo mi control. Totalmente. Porque lo que no está bajo mi control es lo que nos genera tanta ansiedad, que es una de las tantas enfermedades también actuales o tantas situaciones que generan pues como esa activación en nuestro estado emocional y es querer tener lo que no puedo tener. No puedo tener no de manera negativa como generando como límites porque no puedo, sino porque no puedo tenerlo en este momento, pero para llegar allá, ¿qué debería de hacer? Y muchas veces nos queremos saltar fuertemente de un lado para el otro simplemente por obtener y ese proceso no lo evitamos y el proceso es el que nos hace a nosotros construirnos. Totalmente. Y ahí es donde coge tantísima fuerza también la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional busca, cuando hablamos de la triada, que era la que me mencionabas ahorita, Sí. es como acoger ese triángulo. Yo siempre a mis pacienticos soy como una profe, siempre tengo mi carpeta, no la tenía acá a mano para mostrárselas, siempre tengo mi carpeta y en mi carpeta siempre trazo todo lo que quiero expresarles de manera significativa para que se les quede a ellos y no se Ok. convierta como cuando uno va al médico y no es que me iba al médico, ay, yo estaba tan nervioso. O sea, yo siempre trato de que sea muy dinámico, muy calmado nuestros procesos Ok. y utiliza muchísimo los trazos. Entonces, entre ellos dibujo mucho un triángulo Sí. y ese triángulo es lo que refleja la triada y inicia y nuestro punto, nuestro pilar de ese triángulo son todos los pensamientos, cómo mis pensamientos me construyen o me destruyen, ¿vale? Total. Si yo tengo hoy pensamientos negativos, como que, ¿para qué me voy a levantar? O sea, ¿para qué quiero yo estar en este mundo? ¿Para qué quiero vivir? O sea, qué pereza, la gente, si todo el tiempo mis pensamientos son netamente negativos, yo estoy haciendo que se me nuble las capacidades de pensar de una manera correcta, buscarle una solución a una situación. Simplemente estoy escarbando en la Ok. misma situación, el mismo problema, haciendo que el problema se agrave más. Y ese pensamiento, quiera o no quiera, me va a arrojar a una emoción. Y acá es donde parte de las emociones son clasificadas como negativas o positivas y las emociones no son negativas ni son positivas. Las emociones son emociones Me emociona. y cada una de ellas son amigas o enemigas, porque también la alegría puede ser una enemiga, ¿vale? Ok. Como el miedo también puede ser mi amigo. Claro. Entonces, si mis pensamientos son negativos, me van a arrojar a emociones negativas. Emociones negativas como miedo, frustración, enojo, tristeza, pero de manera negativa, ¿sí? Qué pereza, empiezo a sentir como un malestar, no quiero levantarme, no quiero sonreír, no quiero ir a trabajar, o sea, no quiero hacer, no quiero nada porque mis emociones me llevan a no sentir como esa necesidad de pararme y dan paso a la conducta. Entonces empiezo a ser agresiva, empiezo a ser evitativa, empiezo a ensimismarme, ¿sí? Como yo empiezo a apartarme o cuando me acerco a las personas me acerco de manera arbitraria. Y todo el tiempo estoy en esa tría emocional cuando yo no busco cambiar ese pensamiento. Ahí es donde cogemos fuerza los psicólogos, porque dentro de ese triángulo es cuando yo me enfoco en cada uno de mis pacientes y voy a observo cómo es ese esquema mental, todos esos pensamientos, prejuicios, esos pensamientos limitantes Ok. que llevan a que esas emociones todo el tiempo estén de manera arbitraria y cómo sus conductas reflejan pues obviamente todo ese pensamiento de emoción. Esa es la inteligencia emocional. Eso es no tener inteligencia emocional. La inteligencia emocional es buscar todo lo contrario frente a esa misma triada, haciendo que todos sus pensamientos se conviertan en pensamientos constructivos. Lo llamamos pensamientos positivos, pero a mí me gusta mucho hablar me gusta buscarle otros términos a cada una de las palabras para que las personas no se queden simplemente como con, es que si estoy pensando negativamente, debo buscar algo positivo, es que la vida es paz y amor, no, lo negativo también es bueno, porque es que Claro. lo negativo nos lleva a nosotros a entender que debemos buscar un cambio. Es difícil comprender eso, No, pero es son importante. excelentes, o sea, todo pensamiento negativo me dice a mí de buscar un cambio, hay que hacer un cambio, no está bien, busquémosle solución, ¿sí? Lo positivo o los pensamientos positivos me llevan a mí a mantenerlo, chévere, esto está funcionando, mantengámoslo, ¿sí? Esto no lo quitemos porque esto nos está funcionando de cierta Ok. manera o esto me trae, sí, ¿cómo esto lo mantengo? Pero ¿cómo esto lo debo cambiar? ¿Vale? Entiendo. Mira que cada uno de estos nos va llevando a nosotros a perfilarnos en la vida e ir construyendo cada uno de los propósitos con los que nosotros nos vamos rodeando. O esa inteligencia emocional me lleva a mí a entender si en el campo laboral, cómo estoy yo, porque esos son uno de los roles que nosotros tenemos en la vida, el campo laboral, Claro. uno de los mundos, el familiar es otro, el personal es otro,
El económico es otro, y el es donde se da cuenta económico, el uno amor. que la vida es Como compuesta por yo muchas cojo, cosas. sí, y que cada uno de ellos los trabajamos diferente. Mi Mateo, yo acá al frente tuyo en este momento soy psicoterapeuta porque me estoy presentando como psicoterapeuta, pero en la noche que estoy en mi casa no soy psicoterapeuta, Es soy mamá. esposa, soy mamá. Si me Sí, sí, encuentro sí. contigo, mi Mateo, en la Claro, calle, en un campo social, no soy psicoterapeuta, es un campo social, entraría a saludarte y a hablarte desde el campo claro, social. Entonces total. cada uno de ellos nos llevan a nosotros a comportarnos de una manera diferente, pero dentro de nuestra cultura siempre mezclamos todo. Entonces, si yo tengo un problema en la parte amorosa, vengo acá a hablarte del problema. O si me lo encuentro en la calle, te hablo del Sí, problema. total. Y no le buscamos solución al problema, sino que hacemos que eso se vuelva más grande. Mira cómo la inteligencia emocional ahí nos lleva a nosotros, los límites nos lleva a nosotros ahí a ponerle un límite a cada situación y saber cuándo enfrentar cada situación para que, no se, para que todo esto no coja más fuerza. Doc, aprovechando que el podcast se llama El Triángulo, hablemos de esos tres pilares que componen ese triángulo emocional que tú estás diciendo. Vale, está bien. El de los pensamiento, emoción y conducta. Pensamiento, emoción y conducta. Listo. En ese triángulo o esa triada emocional, que el padre de de la inteligencia emocional es Goleman. Ok, Goleman nos habla, de hecho la inteligencia emocional es muy nueva. Lo que pasa es que la gente habla mucho de inteligencia emocional, y la gente cree que tener inteligencia emocional es precisamente tener como esa capacidad positiva todo el tiempo, pero no miramos el trasfondo de cada uno de ellos. exacto. Y el trasfondo también lo da mucho un profesional, porque no todo Sí. el mundo tiene conocimiento para... Y no todo el mundo mira o no todos tienen la capacidad de observar o de indagar o de reconocer de dónde viene de pronto cada situación que nos hace llevar o tener una mala inteligencia emocional o no tener inteligencia emocional. Entonces inicia desde nuestros pensamientos y nuestros pensamientos es toda la Ok, parte cognitiva, ¿vale? sí, Todo lo cognitivo que tiene el ser humano como el esquema mental, como ok, sus pensamientos negativos, pensamientos pegachentos, todos los prejuicios, la parte racional, la parte irracional, todo eso, ese conjunto es lo que arroja mis pensamientos. De ok, allí viene ese cognitivo. Las emociones es lo que hace que tengamos esa conexión o lo que dirige, como el puente que dirige entre el pensamiento y la conducta. ujú, Si yo estoy pensando negativamente y vengo y lanzo esa botella al suelo, antes de pensarlo, o cuando lo pienso y antes de lanzarlo, debo de tener una sensación, una emoción. Y es una así es, emoción de enojo o de frustración frente a alguna situación. o el miedo, Cómo nosotros indagamos y reconocemos cuando algo nos está sacando a nosotros de la zona de confort, y es ahí cuando nosotros empezamos a ponerle límites. Y ven, mira que es que cada que yo me encuentro con una persona en el supermercado, que cada que yo me encuentro con la cara en el supermercado y voy de afán y me para a preguntarme frente a algo, como me yo me da voy como ira, tensionando, ven, es que el límite debo colocar ahí, ¿vale? sí, ¿Qué debo yo de hacer antes de o accionar de manera incorrecta frente a esta persona o de ponerme yo en un estado emocional difícil, ¿vale? Mira que esa inteligencia emocional es una de las 10 habilidades para la vida. Estamos hablando solo de unita, mi Mateo. Y esas 10 habilidades para la vida son construidas por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. ok, Pero entre esas 10, cuando yo te hablo a ti de inteligencia emocional, debo de ser empática, debo de tener la capacidad de tener una resolución de conflictos y problemas. Listo, ven. Mateo me genera malestar en tal situación, o Mateo no habla de manera correcta cuando yo quiero mencionarle algo, y ujú, en vez de negociarlo, arbitrariamente atacarme, ¿cómo yo reconozco cuál es el problema? Si el problema lo está causando Mateo, o yo soy la que está causando el problema en la manera como Mateo me lo expresa, ok, ¿sí? Mira cómo ahí entran los mismos límites. claro, Y el decir no, o el decir necesitamos hablar, ¿vale? Entonces, cuando yo eso es reconozco el peligroso cuando le problema, dicen a uno eso, todo el mundo le causa susto a mi Mateo sí, cuando sí, reconoce muchísimo, cómo ahí nos lleva a nosotros al solucionar ese conflicto. Y ahí se van total, saliendo otros. Comunicación asertiva, el autoconocimiento, son 10 habilidades muy valiosas. Lo que pasa es que entre mis procesos yo le doy mucha fuerza a la inteligencia emocional, pero de manera subjetiva, de manera con mensajes encapsulados, voy hablando frente a todas las 10 habilidades para la vida para que eso haga que nosotros los seres humanos tengamos la capacidad de poder construirnos y entender y también aceptar cuando no estamos haciendo las cosas bien o perdonarnos de eso una es manera supremamente bonita cuando no importante, estamos haciendo las cosas bien. Somos seres humanos con errores humanos. total. Doc, este tema de la inteligencia emocional me Sí. resulta supremamente interesante y también viéndolo desde la óptica como padre, es
¿qué recomendaciones das para uno tener una buena inteligencia emocional con los hijos? Porque a uno nadie lo prepara para ser papá, para uno tener paciencia. Los niños están viviendo ahora en un mundo que es totalmente construido y pensado, mundo adulto, porque realmente es así. Entonces Sí. uno ¿cómo hace para tener inteligencia emocional a la hora de hablarle a un hijo y de pronto algunas recomendaciones o consejos para mí como padre y para muchos padres que nos ven? Porque yo creo que muchos tenemos esa duda, la paciencia con ellos. El tema entre nosotros, nuestra cultura es compleja. O sea, yo te hablo mucho desde mi cultura, es Sí, reconociendo quiénes somos nosotros y dónde claro, venimos. Cuando yo tengo la capacidad de reconocer mi historia, identificar que en mi historia hay un proceso y entre ese proceso ha venido cambios significativos, que son esos cambios en los que nuestros hijos en este momento están experimentando, validando y entran en una confrontación todo el tiempo con nosotros, que para ahí es que en ese momento es donde más difícil es el sostener la inteligencia emocional total, o nos ponen a prueba la inteligencia emocional, mejor dicho. exacto. Ese tema ahí es escuchar. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron mucho a oír, no a escuchar. Y es Eso, diferente sí, cuando total. yo me tomo el tiempo, y eso es una clave importantísima, Mateo, es escuchar a mi hijo. Cuando yo me siento realmente a escucharlo, su tono de voz, su comportamiento, sus alegrías, sus tristezas, sus frustraciones, y entro ahí hablando desde la comunicación asertiva. Ojo, porque es que nosotros los papás somos muy buenos invalidando. Y ese tema es un tema Total, que de una nuestros hijos nos ponen una pared tremenda que hace que sea más difícil para nosotros poderlos guiar. Y es esa comunicación asertiva. La comunicación asertiva es siempre ponerme o hablar desde lo personal. Yo siento, yo pienso, yo quiero, o a mí me gustaría, o yo desearía, ¿sí? A nosotros no nos enseñaron de esa manera. no, A nosotros nos criaron diciéndonos, es que a mí en mi casa me regañaban, o a mí en mi casa me mandaban a hacer una cosa y yo tenía que hacerle porque tenía que hacer el para ti y lo haces, ¿sí? Y es eso lo que los niños y los hijos hoy en día vienen precisamente como desestructurando todo ese comportamiento que nosotros totalmente de tenemos. acuerdo, sí, Entonces, es tener comunicación asertiva. Si yo le voy a expresar algo a mi hijo, tener la capacidad asertivamente de expresárselo. Porque es que es entender que ellos están en una generación totalmente diferente donde están total. cogiendo. Hay una brecha fuertísima entre la salud mental que he ido observando dentro de las terapias que he estado haciendo acompañamiento a padres de familia, es precisamente cómo estos hijos, estos niños nuestros, cogen una información exterior y quieren venir a copiarla tal cual, porque pues son niños que no saben ni a quién pertenecer, ¿sí? Porque pues obviamente Sí, ellos nos ven a nosotros crecer como seres humanos profesionales, ¿sí? Pero nosotros venimos con falencias, con errores, como todo el claro, mundo. totalmente. Entonces ellos vienen, ay no, es que a mí me gustaría que no, yo no quisiera ser como mi mamá, yo quisiera tener, y vienen y lo comparan a uno con una persona totalmente externa, o comparan nuestro contexto familiar con un contexto externo que no tiene nada que ver con nuestro crecimiento o las capacidades o lo que nos rodea. Entonces acá es ayudar a estos niños a irlos aterrizando de manera asertiva, Sí, qué tienen, qué no tienen, cómo lo acompaño. Y la invitación, mi Mateo, es que si no tenemos en ese momento el espacio o la capacidad, porque a veces no tenemos la paciencia, como tú lo decías, para expresarnos de manera asertiva, porque nuestros hijos nos llevan arbitrariamente como a confrontarnos porque nos confrontan, así es buscar apoyo profesional. O sea, busquemos totalmente. apoyo profesional porque ese apoyo profesional es ese puente a poder entendernos de una manera correcta y de una manera segura. Doc, ahorita que tocas el tema de la comunicación asertiva, ¿cómo podemos utilizar esa comunicación asertiva en el día a día en la resolución de conflictos? No solamente con nuestros hijos, sino en general, ¿cómo la podemos utilizar también? Lo que pasa es que, bueno, la comunicación asertiva se camufla de muchas maneras. Ok, Y hay personas que creen tener comunicación asertiva, pero entre su comunicación utilizan mucho lo que es el pasivo agresivo, lo que es la comunicación agresiva o lo que es la comunicación muy pasiva. Y cualquiera de esas tres comunicaciones que normalmente son las que más se ven o se ok, observan dentro de cualquiera que sea nuestro espacio contexto, siempre llevan a una acción, conducta, acción, conducta, acción. Entonces, si tú vienes y me empiezas a hablar pasivo, pero entre el pasivo me entras a hablar agresivo y yo de una lo observo, mi reacción es responder agresiva. agresivo, claro, Si tú vienes y me hablas todo el tiempo de manera pasiva, ¿vale? Como que te pones por debajo, Mateo, vamos a tomarnos un café, dale, dale, mira cómo tú
pasivamente te pones debajo de mi decisión. Ahí entran las tomas de decisiones. Tú vienes y te pones por debajo. Y esa comunicación pasiva, todo el tiempo accediendo a todo lo que las personas que están a tu alrededor lo accedes o lo permites, como tú terminas siendo controlado por un grupo de personas o por una persona. Exacto. Que llega un Que pasa momento mucho en las relaciones actualmente. muchísimo. Y eso hace que nosotros tengamos una baja autoestima, inseguridades, ¿vale? Y la comunicación agresiva es todo lo que nos lleva a nosotros a todo el tiempo a confrontación. No hay una negociación de por medio. Entonces mira que cualquiera de esas tres en las que nos encontramos es muy complejo construir una resolución de conflictos y problemas. Entonces acá entra es observar de dónde sale el problema, teniendo presente mi Mateo, que es que el problema sale solo de una persona. No necesitamos sino una persona para construir un problema. Y para que se construya un conflicto necesitamos más de dos personas. Exacto. Entonces, si tú vienes y lanzas la puerta, y a mí me genera malestar que lances la puerta, ¿de quién es el problema? Tuyo o mía. Pero si yo me levanto y empiezo a gritarte, Hay un conflicto. ya robamos un conflicto. Exacto. Entonces es entender, ven, a mí me molesta que Mateo lance la puerta, no sé, por el ruido, o porque está nueva, o porque la va a dañar, bueno, cual sea la razón que a mí me genere el malestar y el conflicto, soy yo, el malestar, yo soy yo la que va a entender el problema es mío. Y ahí está ahí es un punto muy importante porque cómo dejo de culpabilizar entonces al otro y de reconocer, eso es una cosa difícil, ¿cierto? Porque en las relaciones se ve mucho eso también, o sea, culpabilizo al otro y yo no asumo también muchas cosas que... Realmente lo que pasa es que a nosotros nos crearon a través de responsabilidad de acciones. Ah, sí, así Y es. a nosotros nos enseñaron que la responsabilidad abarca todo esto que estamos hablando de la inteligencia emocional, de la comunicación asertiva, de la resolución de conflictos y problemas. O sea, mi responsabilidad, más allá de tener que madrugar, llegar puntual a un trabajo, ser mamá, es más allá. Es cómo me siento, cómo hablo, cómo me expreso, cómo son mis conductas, qué recibo de los demás, qué le entrego a los demás, que mi responsabilidad es grandísima. Por eso cuando ahí es donde nosotros, ahí es donde le tengo tanto aprecio y tanto cariño a la inteligencia emocional, porque ella me lleva a mí a saber en qué situación yo debo de saber si yo puedo expresarte a ti en ese momento lo que estoy pensando y tú tienes la capacidad en los próximos 30 segundos de resolverlo, o si yo lo que te voy a decir te va a generar un malestar más grande, pues ¿para qué te lo va a mencionar? ¿Ves dónde llega la responsabilidad? Y la Total. responsabilidad tiene una línea muy delgadita entre ser responsables y ser culpables. Y la culpa es una cárcel, siempre lo he dicho, siempre se lo repito mucho a mis pacientes. Creo que cuando lo vayan a ver este video, van a ver, lo van a recordar, porque siempre les digo, recuérdame, recuérdame. La responsabilidad tiene una línea muy delgada entre ser responsable y ser culpable. Entonces, cuando yo siento que grité a una persona y esa persona salió llorando, madre, mismo me siento como esa culpa y Sí, no me tomo el tiempo de observar hasta dónde llega la responsabilidad de la otra persona y hasta dónde llegaba mi responsabilidad. muy interesante. Porque yo quería hablarlo, porque Mateo, yo quería expresarte hacía rato algo, porque es que yo estaba buscando que lo solucionáramos, pero tú me atacas, me atacas, me atacas, me atacas. Entonces, ¿dónde está tu responsabilidad y dónde está la mía? Total. Ahí entra el límite. ¿Ves cómo todo va engranando y todo va haciendo como un conjunto de que se convierten en habilidades para nosotros sabernos desenvolver, saber cuando nosotros muchas veces no hay que solucionar, muchas veces nos tenemos que quedar solucionando el conflicto o el problema en el momento. El apartarnos también es importante porque también hace parte de reconocer cómo es nuestro comportamiento dentro de. Ahora, acá hay un tema y no lo dejar pasar por alto, es el tema cuando nosotros nos enseñaron que una persona con un comportamiento fuerte es la persona más fuerte mentalmente o que los que tiene más capacidades. Es todo lo contrario. Entonces yo recuerdo mucho eso porque cuando estuve en la universidad, en la especialización, me desarmó una profesora contando, explicándome ese término y yo le tenía mucho miedo cuando era pequeña a un señor que tenía en la cuadra una tienda y en esa tienda vendía el queso que más le gustaba al pueblo, pero ese señor no se arrimaba a nadie a comprar queso, o sea, yo sentía miedo, porque cuando ¿Verdad? yo entraba a comprar el queso, desde que yo entraba hasta que salía, el señor tenía un comportamiento fuertísimo, y a mí me mandaban a comprar el queso y Y yo sentía vendía. susto, no, el señor, venía gente de Pereira de todos lados a comprar el Increíble. queso, y yo siempre le tuve susto y yo siempre lo veía grande por su comportamiento, porque el señor era déspota, agresivo, verbalmente se expresaba mal. Y resulta que es todo lo contrario, era una persona débil. Y cuando a mí me lo explicaron, mi percepción frente al señor cambió totalmente. Empecé a sentirme pesada. Uy, qué Y difícil cuando eso. yo iba al pueblo,
y me acercaba a comprar el café, empecé a interiorizarlo más y pude verlo desde otra perspectiva diferente a ese ser humano que yo me había acostumbrado a verlo o como me enseñó mi sociedad a verlo cuando era Tenía era pequeña. una coraza. Sí, claro, es todo lo contrario, una persona que tiene que grita, una persona que todo el tiempo tiene que expresarse verbalmente mal, una persona que tiene el descontrol de las emociones, es una persona que no tiene inteligencia emocional, no tiene el control de sus emociones. Entonces, si a mí entra por acá el papá de un pacientico a gritarme, yo de entrada sé que el papá en ese momento no está bien. O sea, yo cómo voy a entrar a emparejarme con el papá o a conectar con él de una manera u otra si el problema es de él, no es mío. Como Total. yo entro más bien, si yo no puedo ser una persona de apoyo en ese momento para ayudarlo, puedo gestionar su problema o ayudarlo, me aparto, pero no hago más parte del problema. Entonces mira cómo todo esto nos va ayudando a nosotros a irnos construyendo con, poco a poco con habilidades para la vida. Sí, yo leo muchísimo sobre una filosofía que se llama estoicismo Ajá. y habla algo similar. El estoicismo habla de que pues las cosas que de pronto no tienen mi control, yo por qué me voy a preocupar por ellos también. Sí. Y yo creo que eso es muy importante para Que la vida. está, que está dentro de nuestro control y que está fuera de nuestro control. ¿Qué está fuera de nuestro control, mi Mateo? ¿Qué puedes observar tú que está fuera de nuestro control? El tiempo, el No. clima, todo lo que yo no puedo de pronto manejar El pensamiento de de otro, otra persona, claro, la conducta de otra persona, así es. la palabra de otra persona, tú no puedes controlar eso. No, Y ahí es donde entran las suposiciones. Entonces, si yo, acá entra el tema de las relaciones de pareja, acá estamos tocando muchos puntos muchos, sí. interesantes, pero me alegra mucho mi Mateo porque precisamente entre el área en el que yo laboro, en el que yo trabajo, yo atiendo pacientes de entre los 3 años y los 75 años de Claro, edad en diferentes procesos psicológicos, terapia individual, terapia pareja, terapia, todos estos temas. todos estos temas se abarcan. A mí me encanta que tengamos como ese espacio y que A se mí vaya. yo me siento en terapia, me ha encantado esta conversación. ¿Cómo hace, si uno no controla muchas cosas, ¿cierto? Porque hay gente que no se cura de perdonar también. ¿Qué se puede hacer para uno? Bueno, yo sé que es muy difícil decirlo acá y por eso vamos a decir ahorita todas tus redes, van a estar ahí todo el tiempo porque es muy importante que te hagan esas preguntas más a profundidad y Claro que consultas y sí. demás. Pero yo digo, ¿cómo hace uno de pronto algunos pasos para uno poder curar, tener perdón hacia otras personas que nos lastimaron en el pasado? El ser humano no olvida. Y no olvida porque precisamente es fundamental no olvidar. Si Ok, yo olvidara, yo no no, y no construiría, aprendo. no aprendo. Ahí es donde entra el tema de la aceptación. Ok, Como yo en un proceso psicológico entiendo, traigo una situación como el malestar que tú me mencionas, es que llevo, no sé, tantos años es sin que yo hablarme veo con una a persona, veces gente que yo no perdono a mi mamá, a mi tío, a mi a mis, expareja. entonces uno dice, pero si eso le está haciendo daño también a usted, o sea, uno ve que es ese dolor y que es un dolor, esos dolores se manifiestan físicamente, pero la belleza de la psicología es esa, o sea, todo lo que uno tiene aquí lo proyecta en el cuerpo y lo mismo, como se puede uno enfermar, también se puede sanar, pero entonces, ¿cómo hace Sí. uno para dar ese paso? El tema ahí es cuando yo construyo relaciones, normalmente nosotros, o no, normalmente no, el ser humano, es muy difícil que el ser humano comprenda que a través de cada una de esas construcciones que yo estoy haciendo en nuestras relaciones de pareja, amistad, familiares, Ujú, en muchas ocasiones son basadas o son buscando llenar un vacío, ¿vale? ok, Entonces entra una percepción o idealizar. Y esa percepción, ese idealizar a una persona, me hace a mí no verla realmente como es. Entonces solamente le veo lo que esa persona me trae, me proyecta de manera positiva. Pero cuando esa persona empieza a verse de una manera diferente o empieza a mostrar realmente, o yo empiezo a tener la capacidad de verlo desde otra perspectiva, exacto. es como yo empiezo como a irlo, o yo mismo entro en duelo, ¿vale? Porque es que tú no me mostraste eso que estás mostrando ahorita, o como tú no te expresabas así al inicio, es que tú al inicio eras más romántico, es que sí, pero nosotros ahí no comprendemos que eso que la persona me está entregando hace parte de un vacío que yo estaba buscando llenar, ¿vale? Ujú, Muchas veces, no siempre, mi Mateo, en muchas ocasiones, buscamos llenar un vacío, pero ese vacío, cuando yo no lo necesito ya, es decir, tú y yo nos conocimos hace más de 15 años y construimos una relación. Hace 15 años me encontraste siendo una mujer construyéndome, temerosa, y ahora es eh, otra mujer.
pero eso que tú llenabas en mí en ese momento de seguridad y todo eso en este momento, Ya no lo no, necesito. Entonces, fuerte. ¿cómo ahí las relaciones empiezan a tomar cambios significativos? Porque tú ya te vas y a mí ya no me genera tanto malestar. O si todo lo contrario, todo el tiempo estuve en posición de bajo, donde tú todo el tiempo estabas protegiéndome, controlándome, y tú no quieres estar conmigo y te marchas, ¿en qué posición quedo yo? Vulnerable Entonces, también en mira ese que momento. esa respuesta es muy difícil de llevarla solamente a un contexto porque puede variar Sí, muchísimo hay el muchísimos contexto contextos. que lleve a tomar esas acciones o a tomar ese Total. malestar del por qué me dejó, el por qué me aceptó, el por qué tal cosa, el por qué me rechazó, el por qué me hizo esto, puede venir de muchísimas situaciones. Pero sea cual sea esas situaciones que nos arrastran a tener esa sensación, ahí es entender, vamos y observamos qué fue lo que sucedió, qué hace parte de mí, si Ujú. era un vacío, si era un miedo, si era un qué estaba yo construyendo allí y que no hacía parte de mí porque le correspondía a la otra persona. Cuando empiezo a comprender cada una de esas situaciones, comprendo, entiendo y suelto. Y eso hace que nosotros tengamos la capacidad de ir como avanzando más rápido, pero no olvidar. Si yo olvido, vuelvo y repito ese mismo patrón de conducta que me llevó a Es que llevar esa eso pasa relación. mucho, las personas vuelven y repiten la misma relación con otra persona, pero porque están llenando el mismo vacío, según lo que tú Es que veo. muchas veces terminamos una relación y empatamos con otra. Aunque ahí pueden haber muchos cambios también porque podría haber un duelo anticipado. Yo venía en una relación donde el amor se venía acabando hacía mucho rato, intentaba y no se volvió a activar como ese amor o esa llama que mantuviese como esa relación, sino que por lo contrario se fue calmando, entonces salgo de esa relación y puedo empatar divinamente otra relación porque yo ya no tengo esa emoción o no lo estoy buscando llenar. ¿Cómo es que se dice sacar un clavo con otro clavo? Exacto. Porque ya venía un duelo anticipado. Pero en Sí. ocasiones sí lo hacemos por miedo a estar solos. Entonces terminamos una relación y empatamos enseguida con otra relación sin darnos el suficiente tiempo de reconocer cuáles fueron esos comportamientos que yo tuve dentro de esa relación que llevaron a tener esas respuestas de la otra persona o esa conclusión de la otra persona que muy seguramente me las voy a llevar. Entonces llevo el problema para otro lado, solamente cambia de nombre, pero sería el mismo problema. Fantástico. Yo creo que pues tenemos que tener otra charla definitivamente porque ha sido fantástico. Me encantaría Muchas que gracias, le mi dijéramos Mateo. a la gente que nos ve pues todos los servicios que tú ofreces en este maravilloso lugar que está Uh -huh. espectacular y que les cuentes además que cualquier persona del mundo puede hablar contigo y tomar esa Claro atención que que es muy sí. importante. Claro que sí, mi Mateo. Pues bueno, actualmente trabajo desde la virtualidad y Sí, desde la parte virtual y presencial ok, con pacienticos en diferentes partes del mundo, España, Estados Unidos, México, Brasil, desde la virtualidad. En este momento, cuando les mencionaba al inicio que estoy haciendo alianzas, es porque detrás de Lina Paola Marín como psicoterapeuta hay un grupo de psicólogos y de psicoterapeutas que trabajan conmigo donde estamos precisamente construyendo a psicosalud con el fin de llegar de ujú, manera virtual a diferentes personas en cualquier espacio del mundo y dentro de la parte presencial con servicios como terapia individuales, terapias de pareja, talleres grupales, terapias familiares, terapias de duelo, desarrollo, estimulación cognitiva, procesos clínicos. Entonces somos un grupo grande donde de hecho también está una psicóloga que también empieza con nosotros, empezó con nosotros hace poco y esta psicóloga se, se desarrolla, trabaja netamente en todo lo que es el acompañamiento de una mamá gestante. Entonces todo el tiempo buscamos cómo llegar a cada uno de genial, esos falencias o necesidades o servicios que podamos ofrecer dentro de nuestro campo de la psicología. Eso es lo que ofrece Psicosalud y eso es lo que hay detrás de psicoterapeuta Lina María. fantástico, Doc. Tus redes sociales también Claro que para sí. contarle a la gente. Bueno, mis redes sociales, Instagram, encontramos dos redes sociales, está la personal o la Ok, profesional, psicoterapeuta Lina Marí, y Psicosalud, Centro de Psicólogos, que es donde estamos absolutamente todos, donde estamos unificándonos. Y está el de Mentes Empáticas, que es ese proyecto social que busca ese apoyo de cada una de las personas que nos quieran también aportar y apoyar. Y por el mismo lado lo encuentra en Facebook y en TikTok. fantástico, Doc. Para mí ha sido un verdadero placer estar contigo. Muchísimas gracias por Muchísimas estar en este gracias. podcast
Y bueno, a todas las personas que están conectadas con nosotros, pues a seguir a la doctora para estar más enterados de todo. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Doc, un placer. A ti, muchas gracias, mi Mateo.